Bien, entonces, eso era lo primero que deben hacer, considerar la dirección de la cosa en una dirección. Bien, una vez que habíamos colocado las vías secundarias, que, cierto, las vías Profe, secundarias, no se le escucha bien. ya, ya. A ver, no sé si ahí mejoró la cosa. Sí. Sí, ahí está mejor. Bueno, bien. Entonces, lo siguiente es indicar la dirección de esta losa. Entonces, por tema, a ver, una losa en una dirección puede ir en cualquier dirección, ¿ok? La diferencia es que existe una dirección que es más eficiente, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ¿de qué depende un momento? ¿De qué depende el momento flexionante de una viga o de una losa? Depende de su longitud, ¿verdad? De la longitud de la viga o de la longitud, en este caso, del paño. Así que si esta longitud es mayor, el momento va a ser mayor. Recuerden que los momentos son proporcionales a la longitud al cuadrado. Bien, entonces si ustedes deciden colocar la dirección de la losa como la dirección larga, me refiero, si aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes hubieran decidido colocar esta como la dirección de la losa en una dirección, pues tenemos apoyo, ¿verdad? Que es el eje uno, luego 580 de luz, luego apoyo, que es el eje 2, luego 580 de luz y luego otra vez apoyo. O sea, era una viga con tres apoyos con dos vanos, con vanos de 580 metros. Entonces, el momento iba a salir grande, ¿verdad? Y por ende iba a requerir más acero. Pero si ustedes colocaban la dirección de esta manera, ¿ok? Si colocan la dirección de esta manera, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un apoyo que es el eje A, tenemos dos apoyos que es este eje de aquí, que vamos a llamarlo, ahora esta nueva viga secundaria va a ser un apoyo para la losa en una dirección, ¿ok? Entonces vamos a llamar a este eje A', ¿ok? Y así, ese sería B' y este sería C'. Entonces, ahora con esta nueva configuración de vigas, sería uno 2 3 4 5 6 7 apoyos. 7 apoyos y uno 2 3 4 5 6 luces. ¿Ok? Ahora, aunque tengamos más apoyos y más luces, las luces van a ser de menor longitud, ¿verdad? Entonces, menor longitud, menor momento. Y menor momento, de manera subsecuente, considera que serían menor a cero y más barato, por ende. ¿Ok? Entonces hay que verlo por ese lado. Por el lado de la economía, es más eficiente colocar la dirección de la losa paralelas a las longitudes cortas. Entonces, aquí tenemos longitudes cortas, ¿verdad? Aquí sería 250 de luz entre centros de ejes, ¿verdad? Y aquí sería 275, ¿verdad? Que es más corto que 580. Así que ese es el primer paso, decidir la dirección. Y eso aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos los ejes azules, que son los ejes de las vigas principales, y tenemos estos ejes negros, que son los ejes de las vigas secundarias, ¿ok? Entonces ya está colocada la dirección de la losa en una dirección. Esta es la dirección.
¿Ok? Segundo, ¿qué debían hacer? Determinar correctamente los coeficientes de la ASI. ¿Ok? Entonces, para que tengan una mejor idea de cómo es el comportamiento de esta losa, sería esto, ¿ok? Miren, este es el apoyo A' y así. Son 7 apoyos y son pues 6 longitudes. Recuerden que en las fórmulas de los coeficientes del ACI, me refiero a lo que vimos en la unidad 2. Lo que vemos en la unidad, esto de aquí. ¿Ok? Estas fórmulas, lo que está involucrado es la longitud libre. ¿Ok? Ln hace referencia a la luz libre, o sea, la luz entre cara y cara de apoyos. En este caso van a ser los apoyos, las vigas, ¿verdad? ¿Ok? Cuando hablamos de vigas principales, el apoyo es una columna, ¿verdad? En este caso, la luz libre es esta luz libre, la luz que resulta entre cara y cara de columna. En este caso, de viga principal. En el caso de una viga secundaria, ¿qué pasa? Sucede que los apoyos, digamos, para esta losa, en una dirección, los apoyos ahora van a ser las vigas, ¿verdad? Por ende, la luz libre va a ser la que resulte entre cara y cara de las vigas, ¿ok? Y por esa razón, a estas longitudes que tenemos aquí, hay que restarles pues el ancho correspondiente a las vigas. Entonces las vigas principales, aquí está, 30 es la base, y las vigas secundarias, igual, 30 es la base. Así que simplemente hay que restarle la mitad izquierda y la mitad derecha del apoyo de las vigas, que sería 15 y 15, o sea, 30. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este primer paño, el primer paño de aquí, que mide 2,50 entre centro a centro de eje de vigas, sería 2,50 menos 30 centímetros, que corresponden a los apoyos. Por ende sería 2,20. Aquí sería 2,20, aquí sería también 2,20, aquí sería 2,45, creo. Y así, tienen que restarle las, las mitades de los apoyos de las vigas. ¿Ok? Y miren, y queda pues esto, ¿ok? Es con las luces libres, recuerden, es con luces libres. Luego, pues hay que poner mucha atención de qué decidir como coeficientes, ¿ok? Vamos a ver, solo para que recuerden ustedes cómo es de elegir esto. Bien, ¿cuál es la diferencia entre este comportamiento y este comportamiento? Es que aquí las columnas son continuas. En primer lugar, estamos hablando aquí de una losa, ¿ok? Así que aquí las columnas no están involucradas. Así que aquí sería utilizar el valor de 11. ¿Sí? Esto es para ver la rigidez de los elementos de apoyo. Como tal, aquí no hay rigidez vertical de los elementos de apoyo, porque es una viga. Así que sería este caso, WULN cuadrado entre 11. Eso lo colocamos tanto aquí como al último. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos abajo. Este de aquí es para momentos positivos en tramos interiores. O sea, a partir del primero va después esto, ¿ok? WULN cuadrado entre 11. Efectivamente, ¿se dan cuenta? Para todo lo demás colocamos 11. ¿Sí? Bueno, aquí únicamente coloqué el valor de abajo, ¿ok? El denominador. Para no estar colocando todo, solo coloqué el denominador. Luego sucede, bueno, este de aquí no es válido porque eso es válido únicamente para dos tramos, así que nos saltamos. Luego tenemos un momento negativo para vigas de más de dos tramos, que es lo que nos corresponde. ¿Ok? Dice el momento negativo en la cara exterior, se refiere pues, a esta cara, del primer apoyo interior. Entonces aquí es entre 10. ¿Ok? Bueno, aquí el ACI hace una diferencia porque los momentos entre la cara exterior e interior son diferentes. Aquí lo pueden ver, se dan cuenta que esta magnitud es mayor a esta. Pero realmente el que se termina usando como momento negativo sería el momento que es máximo absoluto entre los dos. Entonces, esta es la cara externa y mira, aquí tenemos la cara interna entre 11. ¿Ok?
Así que entre 10 y 11, ¿cuál va a ser mayor? Entre 10, ¿verdad? Y colocamos por ende el que sea mayor, que es entre 10. Entonces sería entre 10, pues todos los momentos a partir del primero, entre 10. Bien, y luego tenemos los momentos que aparecen en los extremos. Aquí, momentos entre los extremos. Ok, lo mismo que hablamos en el primer caso de los coeficientes. Aquí tenemos rigidez vertical, o sea, en este caso es una rigidez de la columna que viene de la parte de arriba hasta la parte de abajo, o sea, que es continua, y aquí no tenemos rigidez vertical. Entonces, para el caso de nuestro, que se refiere como apoyos, las vigas principales y secundarias, sería este de aquí, WULN cuadrado entre 24. ¿Ok? Y ya está, tenemos completado lo que sería los coeficientes. Eh, para los que recién se unieron, lo que he decidido, bueno, ni siquiera a ustedes se los he dicho, perdón. Lo que he decidido es que ustedes hagan como taller la lección, bueno, no como tal la lección, pero algo muy parecido a la lección, que lo hagan bien, que lo hagan correctamente y eso me lo entreguen, ¿ok? No va a ser calificada la lección que ustedes dieron ayer. Tampoco va a ser calificado el taller que les enviaré hoy, pero lo tienen que hacer para mejorar, porque sí me da mucho que pensar el que me hayan entregado, algunos, no todos, con ese nivel de, de conocimiento. Por eso estoy haciendo esto en este momento. Quiero que quede muy, muy claro el diseño en una dirección. Bien, entonces calculamos la altura de la losa, que por cierto es una losa nervada, sí, una losa nervada en una dirección. Ahora, quiero que esté absolutamente claro que para losas nervadas, la mínima altura de una losa nervada es 20, ¿ok? La mínima es 20, o sea, es lo mínimo que ustedes verán en una losa nervada. Es 20 centímetros de altura. Algunos me pusieron 15, o sea, calcularon la altura mínima con la fórmula, que aquí tienen que colocar la luz libre mayor, pero ya la luz libre, pues que resulta con las vigas secundarias. Entonces, en este caso, la luz libre mayor fue esta, ¿no? 245. También me di cuenta que unos pusieron aquí luz libre, la que sea mayor entre este vano o este vano. O sea, entre la luz mayor y la luz menor antes de colocar vigas secundarias. No. ¿Ok? Se debe colocar o se debe determinar la luz libre ya con las vigas secundarias y paralelos a la dirección que ustedes han elegido de la losa. ¿Ok? Bueno, dividido para, en este caso, ganó este valor, que correspondía a la condición de apoyo, un extremo libre, un extremo discontinuo, perdón, continuo. ¿Ok? Entonces salía 0,1324, por ende, lo mínimo es 20, ¿ok? Eso es lo mínimo que puede medir una losa nervada, 20 centímetros, ¿sí? Es lo mínimo que puede medir una losa nervada, es 20. ¿Por qué razón? Porque los bloques en esta dirección miden 15 y este espesor mide 5, ¿ok? Así que lo mínimo que pueden formar es una losa de 20. Bien, entonces, repito, mínimo 20. El peso propio de una losa de 20 centímetros, ¿ok? Con esta configuración, con esta forma, ¿ok? Por metro cuadrado el peso propio es este, 192 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden determinar? Pues sencillamente calculan el área transversal por un metro de ancho de esta losa, que sería ¿cuánto? Sería, ¿cuánto sería el área transversal de esta losa por un metro de ancho? Sería pues, a ver, tenemos aquí 10, 40, 10, aquí sería también 40, pero a ver, aquí también serían 10, vamos 80, ¿verdad? Para llegar a un metro de ancho sería aquí 10 y 10.
Bien, entonces aquí sería 10. Aquí también sería 10 porque el ancho del nervio mide 10. Y para que eso sea un metro de ancho, aquí también tiene que medir 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el área? Sería un metro de ancho por 5, ¿verdad? 100 por 5 centímetros, más el área de estos dos nervios, sin considerar la parte de la losa. Sería 15 por 10, por 2, ¿verdad? Porque son dos nervios. Entonces, esa área me va a resultar un valor y ese valor lo multiplico por la densidad del hormigón, ¿ok? Entonces, es así como determinamos el área, el peso por metro cuadrado de una losa en una dirección. Bien, solo para que quede claro el peso, lo haré aquí en Excel rápidamente. Ok, el área, vamos a hacer dos áreas. El área de la loseta, que es 5 centímetros de ancho por 100 centímetros de lo que mide la base, ¿ok? Y luego tenemos el área de un solo nervio. El área de un solo nervio sería 15 por 10, ¿ok? Entonces repito, esto corresponde a, la loseta sería la parte de arriba, ¿ok? Sería 100 centímetros de ancho por 5, ¿ok? 100 por 5 es la loseta. Y luego tenemos el área de un solo nervio, que es 10 por la altura, que es 15, porque si esto mide 20, esto debe medir 15 para que con los 5 resulte 20. Pero como son dos nervios, debo multiplicarlo por 2. Entonces vamos a hacer el área total. Va a ser igual a esta área de la loseta más dos veces el área de un solo nervio, ¿verdad? Esto está en centímetros cuadrados y si quiero encontrar lo que es el peso, debo multiplicar esta área por la densidad del hormigón, ¿ok? Solo que primero antes debo transformarlo para estar a unidades correspondientes. Voy a transformar esto a metros cuadrados. Pues voy a dividirlo para 100 al cuadrado, ¿verdad? Y a esto lo multiplico por la densidad del hormigón, que es 2.400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces eso, resulta 192 kilogramos por metro cuadrado. Es lo que pesa una losa en una dirección de 20 centímetros de alto. Bien, eso lo repito porque sí, no, algunos no lo hicieron. Esto que califiqué 10 y para con 10 lecciones darme cuenta que tenían fallas, pues es representante. Bien, entonces eso. Lo que ahora debemos hacer es calcular la carga muerta y carga viva. Bueno, la carga viva se las di como tal, como dato del problema. La carga muerta sería la suma de todo lo que sería carga sobreimpuesta. Recuerden que carga sobreimpuesta es todo lo que no corresponda al peso propio de los elementos estructurales. Entonces sería tabiquería, que corresponde a paredes, acabados, que corresponde a enlucidos. Sí, la lección la hizo el ingeniero Nadia. Tabiquería es otra forma de decir mampostería o paredes. Solo que no es tan conocida aquí en Ecuador, tabiquería. Es más de México por allá. Y acabados, sí, bueno, acabados sí, es otra forma de decirle a los enlucidos. Bien, sería aquí la suma del peso propio más lo que era dato en el problema, que aquí nos decía tabiquería 100 y acabado 150. Y eso corresponde a carga muerta sobreimpuesta. Bien, y la carga viva es 300. Entonces sería 100 más 150, que es tabiquería más acabados, más el peso propio de la losa. Y tenemos como resultado. Ah, y faltó aquí algo muy importante, el peso propio de los bloques. Sí, porque ¿cómo logramos la forma de Nervada con los bloques? ¿Ok? Los bloques pueden ser de espuma o pueden ser de cemento. Aquí yo he colocado que sean de cemento. Entonces, habíamos hablado en su momento que en esta configuración de luz Nervada entran 10 bloques, ¿verdad? 10 bloques apilados en total en este metro cuadrado. Entonces, debo sumar el peso de los 10 bloques. Que aquí he colocado que cada bloque pesa 10 kilogramos. ¿Ok? Y ya tengo la carga muerta, tengo la carga viva que es 300, hago la combinación y tengo lo siguiente. La carga última es 1.13.
Luego, recuerden que estamos hablando de losa nervada en una dirección. En una losa nervada en una dirección, el análisis se lo realiza por una franja de 50 centímetros de ancho. ¿Ok? Es diferente, una pequeña diferencia con lo que es losa maciza. En la losa maciza se considera una franja de 1 metro de ancho. Aquí consideramos una franja de 50 centímetros de ancho. ¿Ok? Y por ende, esta carga QU debo multiplicarla por ese ancho, que es 0,5, y transformo mi carga de área a una carga lineal. ¿Se dan cuenta? De área por metro cuadrado a una carga lineal. Simplemente multiplicando por el ancho tributario de la franja, que es 0,5 metros. Bien, ahora sí, con esta carga y con estos coeficientes calculamos los momentos. ¿Ok? Los momentos con la fórmula que aquí está presente, QUln cuadrado entre 24. Bueno, entre corresponda. Ahora, mucho ojo, y es que para este método de los coeficientes, me dice que la luz libre que debo tomar para momentos positivos es simplemente esta luz libre, o sea, lo que corresponda en esa zona. Por ejemplo, si yo quiero el momento aquí, sería la luz libre de aquí. Ok, si quiero un momento aquí, será la luz libre de acá. Pero ¿qué pasa con los momentos negativos? ¿Qué pasa con los momentos negativos? La luz libre a usar en los momentos negativos es el promedio de las luces adyacentes, o sea, sería el promedio entre esta luz y esta luz. ¿Ok? Eso es para los momentos negativos. Debemos usar el promedio de las luces. Entonces, esa es la diferencia entre momentos positivos y negativos. Para negativos, o sea, para los que están arriba, se deben promediar las luces. Esta luz de aquí con esta luz de acá. Y para los momentos positivos, simplemente usar la luz que corresponda a ese lugar. ¿Ok? Esa es una gran diferencia que ustedes deben tener en cuenta aquí. Bien, entonces, ya calculando los momentos, resultan estos aquí. Son momentos relativamente pequeños porque, como tal, las luces son pequeñas. Entonces, esa era la idea, ¿no? La idea es tener luces pequeñas para que los momentos, las demandas sean pequeñas y por ende también el acero sea pequeño. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos pues economía, que sea más barata la obra. Bien, entonces calculamos el peralte, que por cierto, un estudiante que califiqué lo puso como 20 directamente el peralte efectivo. No, se debe restar el recubrimiento y aparte la longitud de la varilla para 2. Si recordemos que en losas no tenemos, o la idea inicial de losas es que no tengan estribos. Ok, es lo ideal, digamos, que no requieran estribos. Que por su propia cuenta el hormigón sea capaz de soportar el cortante. Ok, entonces esa es la idea general de las losas, que no se gaste en estribos. Pero claro, si es que se llega a requerir estribos, se los va a colocar. Pero no es lo ideal. O sea, no es lo que estamos acostumbrados en el diseño de estructuras de hormigón gramado. Bien, entonces recubrimiento es 2 y aquí coloqué una varilla de 14. Es de 14. Muy bien. Y calculamos también de una vez el acero mínimo. Un par no calcularon el acero mínimo. Aquí está la fórmula, 14 entre FY, siendo FY 4200 por la base y por el peralte efectivo. Otra diferencia con losa maciza es que aquí en esta fórmula usamos ¿qué base? La base de un nervio. ¿Ok? O sea, la base únicamente de este nervio, que es 10. Y lo que es D sería pues el peralte efectivo. ¿Ok? Vi que uno usó como base, creo que 100 usó. No recuerdo bien, pero no. Para la losa nervada, consideramos en la fórmula del acero mínimo la base únicamente del nervio. ¿Ok? Que es 10. ¿Ok? Calculamos el acero mínimo. Y recuerden que en una losa nervada, este acero no se lo divide para dos. ¿Sí? Porque recuerden que en losa maciza, el acero mínimo calculado se lo dividía para dos. Para colocar acero arriba y abajo. Aquí no. Aquí es únicamente esta cantidad de acero arriba y abajo. No dividida para dos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hago es calcular, pues sencillamente a partir de los momentos aquí presentes, calcular el acero necesario con la fórmula de 30 veces MU entre D. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Si resultaba un acero menor al mínimo,
colocaba el mínimo, ¿verdad? Entonces, este es el mínimo y se dan cuenta, donde aquí resultase menor al mínimo, coloco el mínimo. Aquí era 0,198, coloco el mínimo. Aquí era 0,431, coloco el mínimo y así. Ok, lo único que no se salvó de ser eliminado fue este de aquí, que es 0,59 centímetros cuadrados. Para todo lo demás vale a cero mínimo, que es 0,58, ¿verdad? Bien, entonces, armar esto era muy fácil. Recuerden que una losa nervada, por cada nervio, o sea, por cada nervio me refiero a esta estructura, tiene que haber máximo dos varillas arriba y dos varillas abajo. ¿Ok? Máximo, como máximo, dos arriba y dos abajo. Como mínimo, uno, pues. ¿Ok? Así que con este acero, sencillamente con una varilla de 10, ¿verdad? Cumplía. Porque con una varilla de 8 no cumplía. Una varilla de 8 ¿cuánto tiene? Tiene 0,5 centímetros cuadrados. Y yo quiero colocar, lo mínimo que puedo colocar es 0,58. Así que con una varilla de 8 no cumplía. Tiene que hacer un poco más, como una de 10, por ejemplo, que tiene 0,75. No, 73 o 5, no recuerdo. Pero bueno, la cosa es que tiene más. Y sí, efectivamente, con una varilla de 10 armé todo lo que es eh, esta franja de losa en una dirección. Ahora recuerden que este armado es por cada nervio, o sea que cada nervio tiene una varilla de 10 arriba y 10 abajo, ¿ok? Cada nervio, arriba y abajo tiene 10, varilla de 10. Bien, bueno, aquí falta calcular el acero, perdón, no calcular el acero, sino verificar que efectivamente la losa nervada eh, supera la resistencia, supera la demanda con su resistencia de Gordante. Entonces aquí está la fórmula. Esa fórmula sale directamente de lo que serían los coeficientes. Aquí está. ¿Ok? Simplemente hay que determinar el cortante máximo. Bueno, aquí calculé 2 porque realmente no estaba seguro cuál iba a ser el máximo. Si va a ser con... Si se dan cuenta, la fórmula me dice que para este valor de 1,15 utilice ln1, o sea, corresponde... Y este únicamente es para el primer cortante negativo de los extremos, o sea que este valor de ln1 tiene que ser obligatoriamente el primer vano, ¿ok? Así que no estaba seguro si efectivamente va a ser este valor el mayor o un valor sin el 1,15, pero ya con el valor de ln correspondiente. Así que aquí lo que hice fue determinar con el 1,15, con el primer vano, que es de 2,2 metros, se dan cuenta que el primer vano es de 2,2 metros, y luego sin el 1,15, pero con el vano más largo que era este de aquí, de 2,45. Bueno, entonces, bueno, resultó mayor este de aquí. Sí, lo hice para verificar, porque podía ser que este sea mayor. Bueno, lo que sí estaba mal era utilizar el 1,15 con la luz de 2,45. Eso estaba mal, porque repito, tienen que ver, tienen que estar muy claros, muy atentos con las fórmulas de la CI. Y este LN es 1, que corresponde el primer tramo, al exterior. No corresponde a cada uno de los tramos, ¿no? Bien, entonces calculamos el cortante que resiste el hormigón. Aquí sería la base, que es 10. Otra vez aquí sería únicamente el nervio. Base del nervio 10. Y peralte efectivo del nervio, que es este de aquí. Calculamos, resulta esto. Y si recuerdan ustedes de la guía que yo les di de los en una dirección nervada, el A6 permite aumentar este valor de cortante por 1,1. ¿Ok? Lo permite aumentar. Y aparte, bueno, aparte de aumentarlo, lo que debemos hacer es minorarlo, ¿verdad? Minorarlo con el valor phi, que corresponde a cortante. Entonces sería básicamente multiplicado por phi y por 1,1. Me sale 1,266, que es mayor al cortante demandante, por ende, cumple por cortante. ¿Se dan cuenta? No requiere estribo, sino que por su propio hormigón resiste la demanda de cortante. Luego tenemos retracción. La fórmula, la fórmula es esta de aquí, 0,0018. En este caso, losa nervada consideramos únicamente
lo que se llama, lo que sería la loseta, ¿ok? Porque aquí como se dan cuenta en la figura, esa malla únicamente va en la parte de arriba, en la parte de la loseta, ¿ok? No es como el oso macizo que va arriba y abajo, no. Aquí va únicamente en la parte de arriba, por ende debemos considerar para la fórmula, que aquí es área, debemos considerar el área de la loseta nada más, de la loseta que sería 5 centímetros de alto por 100 de ancho. Serán, por eso aquí tenemos 100 por 5, ¿ok? Resulta 0,9 y aquí coloqué la malla de Novalosa R106, ¿ok? Esa es la malla. Yo les envié ese documento, está en la parte de la unidad 4 me parece. Sí, aquí, justamente aquí, ¿ok? Entonces aquí ustedes pueden ver, en primer lugar, pueden ver la explicación de cómo calcular la losa perdón, la malla. Y también pueden ver las áreas correspondientes a diferentes, perdón, a diferentes mallas. Entonces, eh, una malla 106 corresponde a un área de ¿cuánto? De 1,06 centímetros cuadrados. ¿Ok? No puede colocar la malla R84 porque correspondía a un área menor. Tiene que ser por lo menos 0,9. Bien, entonces finalmente faltaba hacer unos esquemas vista longitudinal y vista transversal. ¿Ok? Longitudinal, ¿qué debo colocar? Pues como tal, las varillas longitudinales de inicio a fin, considerando pues todo lo que esté en esa franja de losa, que serían apoyos, ¿verdad? Tenemos como tal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apoyos y 6 luces. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos vigas principales, que sería esta de aquí, esta de acá, esta de acá y esta de acá, y estas serían vigas secundarias. ¿Ok? Y también tenemos que colocar una vista transversal, que únicamente tiene que detallar que tenemos varillas de 10 arriba y abajo, en cada nervio. ¿Se dan cuenta? En cada nervio, varilla de 10 arriba y abajo. Y eso sería el detalle de la losa nervada en una dirección. ¿Ok? Entonces, este documento se los voy a enviar para que ustedes lo tengan, lo analicen y Profe, eh, dígame, yo tenía una pequeña duda claro, al dígame. inicio, en lo que respecta a la luz libre. ¿Ya? Yo tomé como referencia las dimensiones de la columna, que me dan 40 por 40. Eh, Ah, aquí viene el problema. Ya, sí, sí, eso era una y de trampa, ahí yo repito. partí. ¿Cómo? Sí, este dato era un dato trampa. Era Mm, justamente para eso, para que se confundan. Bueno, si tenían un concepto claro, iban a tomar vigas como apoyos. Si recordemos que estamos hablando en este ejercicio de losas, y para la losa, las vigas son el apoyo, ¿ok? Para la losa, las vigas, en este caso, son el apoyo. Aquí voy a dibujar la franja de losa, ¿ok? Esa es la losa, ¿ok? O una franja de ella. Para esta franja de losa, las vigas son los apoyos. Entonces, aquí no debíamos considerar las columnas, sino las vigas. Muy bien. ok, sí, sí. Bien. Em, bien, antes de seguir em, con lo que les voy a mandar, que es como tal el problema de la lección, pero modificado con otros datos para que ustedes lo realicen. Y como dije, no va a ser calificado. No va a ser calificado, pero sin embargo va a servir para ustedes para que mejoren, practiquen. Porque muy seguramente en el examen va a ir un problema de columnas y un problema de losas. De losas, ya sea en una dirección o dos direcciones. Bien, como dije, no lo voy a calificar ni en la lección, o sea que nos quedaremos únicamente con la lección de las columnas. No voy a calificar la lección de la losa. Tampoco voy a calificar lo que les envía ahora del problema. Sin embargo, sí voy a considerarlo como algo extra, ¿ok? Así que háganlo y cuando nos veamos presencialmente lo traen resuelto, me lo muestran y yo lo voy a considerar, ¿ok? Entonces, eso, repito, no es algo calificado,
sin embargo, sí lo voy a considerar. Y no, ya no va a haber más lecciones. Sencillamente está la lección de las columnas, que queda como única lección del parcial. Que salieron bien, creo. Recuerdo que salieron bien en esa lección. De manera general, vi buenas notas. Bien, de una vez vamos a colocar el problema para que ustedes lo hagan. Em, Vamos a decir que esto, vamos a colocar luces un poco más fuertes, luces de 6 metros, por ejemplo. De 6 metros aquí y acá colocamos 6,50. Y aquí pongamos otra luz, pongamos 6,80, solo para que ustedes pues tengan que calcular longitud libre y con las fórmulas de los coeficientes del ACI tengan en cuenta esa variabilidad de luces. Bien, y aquí tal cual, esto no ha cambiado, ¿o sí? No, también debo cambiarlo, claro. Puedo cambiarlo para que corresponda a una losa en una dirección. Sería un metro más por 6,80. Y aquí también. Entonces, si corresponde, ¿verdad?, a una losa en una dirección con estas dimensiones. Vamos a ver. Aquí sería 3,25 para 6,80 si es mayor a 2. Sí. Entonces, son con estas dimensiones nuevas y aquí las columnas pongamos de 40. Las columnas, perdón, las vigas de 40, tanto las principales como las secundarias de 40. Vamos a decir que ya esta losa requiere un hormigón más fuerte porque tenemos luces fuertes, así que será un hormigón de 310. Y tenemos un área destinado a eventos sociales, o sea, 400 kilogramos de carga viva. ¿Ok? Eso, por favor. Ese es el problema que ustedes tienen que realizar y me lo entregan presencial el día que nos veamos, ya sea el lunes o el miércoles, realmente no lo sé. ¿Ok? Bien, entonces, para que tengan en cuenta que voy a considerar los que resuelvan esto. Y también les enviaré este documento. Bien, algo más que sí me tiene un poco preocupado, aunque no lo he evaluado, sé que ustedes tendrán dudas, es en la losa en dos direcciones. Porque esto es más probable que vayan en el examen que losas en una dirección. Bien, losas en dos direcciones. Seguramente en el examen será, lo que si le sumamos esto será únicamente lo que es la parte del predimensionamiento. ¿Ok? La parte del predimensionamiento. Así que vamos a abrir este documento. Este documento creo que no les he enviado, me parece. No, este de aquí no. Sí, este de aquí. Creo que este de aquí no se los he enviado. Ya se los voy a enviar también. Ok, la parte de dimensionamiento. Aquí voy a dar otra vez voy a dar la clase de losa en dos direcciones, pero un poco más rápido. Ok, porque yo recuerdo que ese día lunes que di esta materia, este tema, muchos no vinieron. Así que, porque fue justamente el primer lunes del año.
Entonces, espero con esto que quede un poco más claro para todos. Bien, tenemos el siguiente perdón, planta de losas, ¿ok? Tenemos definido las luces en el eje X, L1, L2, Ln, ¿ok? Se refiere que esto puede incrementar más, igual que eso, puede incrementar más. Ahora, para lo que es dimensionamiento, o sea, para lo que es calcular la altura de la losa, ¿sí? Siempre una losa que esté en las esquinas va a ser la más crítica, ¿ok? O sea, ¿a qué me refiero con crítica? Va a ser la losa que tenga más esfuerzos y por ende va a ser la losa que sea que tenga mayor altura, ¿ok? Entonces, si para esta losa, que es la más crítica, cumple esa altura de losa, por ende, para todas las demás también va a cumplir, ¿ok? Esa es la idea. La idea es calcular la losa más crítica y por ende, todas las demás losas, si yo les coloco esa misma losa, van a cumplir los esfuerzos. ¿Ok? Bien, entonces, lo que primero deben ustedes determinar es ver cuál es la más crítica, que va a ser una esquinera y la que tenga mayores luces. ¿Ok? Esa va a ser la losa más crítica. Una esquinera que tenga mayores luces, tanto en esta dirección L1 como X como Y. ¿Ok? Segundo, ¿qué necesitamos? Los datos de las vigas, porque recuerden, las vigas son los elementos de apoyo de las losas, no las columnas, las vigas. Requerimos como tal los datos de las vigas del eje X y las vigas del eje Y. Base y altura, ¿ok? Entonces, base y altura de las vigas del eje X. Base y altura de las vigas del eje Y. ¿Ok? Eso requerimos también. ¿Qué más requerimos? Requerimos como tal, si vamos a analizar esta losa de aquí, vamos a requerir siempre la luz de esa losa y la luz adyacente, ¿ok? Sería aquí L1X y L2X, L1Y y L2Y, ¿ok? Siempre van a requerir las luces como dato, la luz de la propia losa y las luces adyacentes, ¿ok? Entonces requiero de L1X, L2X, L1Y y L2Y, ¿ok? ¿Cómo inicio el cálculo? Pues calculando una altura, digamos, inicial de la losa maciza. Estamos hablando de losa maciza, ¿ok? Sí, porque en este procedimiento lo que interviene es, tenemos que iniciar con una altura de losa maciza y luego verificar si esa altura fue correcta o no, ¿ok? Entonces iniciamos con este cálculo. La altura de la losa maciza va a ser el valor máximo entre la luz libre entre 40 o el perímetro libre entre 180. ¿Cuál luz libre? Pues la luz libre de esta losa. Ok, ya sea la luz L1X o L1Y. Pero recuerden, tiene que ser libre, o sea, ya restando los valores de los apoyos de las vigas. ¿Y qué es el perímetro libre? Pues ya como tengamos las longitudes libres, el perímetro sería pues dos veces la luz libre del eje X más dos veces la luz libre del eje Y. ¿Ok? Con eso iniciamos. Luego pues para el cálculo de inercias, porque recuerden que aquí tenemos que calcular inercias de las vigas, debemos considerar estas porciones para viga perimetral y para viga interior. Debemos considerar como tal el aporte de las losas a las vigas, ¿ok? Así que simplemente deben considerar estos valores límites, o sea que este ancho no tiene que ser mayor a este valor límite, ¿ok? Simplemente deben calcular. Como ya tienen todo lo que sería base y altura de vigas, y como ya tienen como tal una altura inicial en losa, ya tienen todos los datos correspondientes. Bien, para lo que son las losas, debemos considerar esta porción para la inercia, ¿ok? Siempre es la longitud, la base, siempre la base va a ser desde el centroide de la viga en análisis en ese momento hasta la mitad de la luz de la siguiente viga. Para una viga perimetral, pues esta base de losa va a ser de borde hasta la mitad. Para una base de losa de una viga interior, va a ser desde la mitad de la viga de estudio, la mitad para la izquierda, la mitad para la derecha, de las luces adyacentes. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver bien claro. Tenemos inercia de viga, inercia de losa perimetral.
inercia de viga interna, inercia de viga de losa interna, perdón. Entonces debemos como tal relacionar dichas inercias. Aquí lo ven, inercia viga, inercia losa. ¿Qué sucede con los módulos de Young? Como tenemos, bueno, como típicamente en una construcción se funde de una sola, tanto vigas y losas, pues vamos a decir que los módulos son los mismos y por ende vamos a eliminarlos, ¿verdad? Y me queda que este valor de alfa es simplemente una relación de inercias. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular el valor de alfa para cada uno de los lados de esta losa, ¿ok? Para cada uno de ellos. Entonces, tenemos por ende alfa 1, 2, 3, 4. Entonces, para alfa 1 y alfa 2 se dan cuenta que son vigas perimetrales y alfa 3 y 4 son vigas internas. Esto tiene que ver pues en el cálculo de inercias, por eso lo digo. Bien, y cuando tengamos cada uno de los alfas, debemos calcular un promedio, simplemente un promedio de los alfa, y a partir de este valor, de este alfa promedio, es que calculamos la altura definitiva de la losa maciza en dos direcciones. Si este valor de alfa m es menor a 0,2, entonces la altura tiene que ser la luz libre entre 33, ¿ok? Siendo Ln la luz libre de mayor dimensión. Si este alfa m es entre 0,2 y 2, la altura está definida por esta fórmula. Se dan cuenta que bueno, tiene que ver Fy, tiene que ver Ln, tiene que ver beta. ¿Y qué es beta? Beta aquí lo dice. Beta es la relación de luz libre mayor a luz libre menor. O sea, sencillamente, luz libre mayor dividido para luz libre menor. ¿Ok? Eso es beta. ¿Y qué es alfa m? Pues lo que tengamos acá, alfa m. ¿Y qué es luz libre? La luz libre sería la misma, luz libre mayor. ¿Ok? Pero mucho ojo, no menor a 125 milímetros. Luego tenemos, si alfa m es mayor a 2, la altura no tiene que ser menor a esta fórmula. ¿Ok? Mucho ojo, aquí Fy está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Mucho ojo, ¿ok? Y ya está, pues todo depende del alfa m, que a su vez depende de las relaciones de inercia, que a su vez depende como tal de las vigas y de la losa como tal que hemos colocado de manera inicial. ¿Ok? Bien, aquí hago el cálculo de inercia, me parece que sí. Sí, de inercia para tanto una viga perimetral y una viga interna. No, de hecho quiero para todos, por lo visto, sí. No recordaba que dice para todos. Bueno, para alfa 1. Para alfa 1 recordemos que es una viga perimetral del eje Y, ¿ok? Aquí está, alfa 1 es esta viga de aquí. Es una viga perimetral del eje Y, ¿ok? Entonces va a ser esta forma de la viga, ya con el aporte correspondiente a la losa, ¿ok? Calculamos lo que sería el centroide, Y barra, y calculamos lo que sería la inercia con la fórmula aquí presente, ¿ok? Y tenemos como tal inercia de la viga 1. Luego tenemos la losa que corresponde a ese lado de la viga 1, que sería esto de aquí. Es desde la mitad de la viga hasta la mitad de esa luz libre, ¿ok? O sea, sería, en esta vista sería lo siguiente. Será lo siguiente, de esta vista sería esto. Sería desde el borde de esta viga hasta la mitad de esta luz. O sea, no será toda la luz, sino la mitad. O sea, esto de aquí, ¿ok? Y esto sería la base y la altura sería lo que hemos calculado como altura inicial. ¿Queda claro? Para esta franja, no, no decirlo así. Para este lado, vamos a decirlo así. Para el lado uno, la luz tiene esta base, que será la mitad de toda la luz, y la altura sería la altura inicial. Ahora, ¿cómo sería para alfa 2? Para alfa 2 sería este lado, ¿verdad? ¿Cuál sería la base de la losa? Sería desde el borde de la viga hasta la mitad de esta luz. O sea, sería esto la base de dicha losa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son vigas perimetrales y no tenemos como tal losas en ambos lados, solo tenemos losa en un lado.
Pero ahora, ¿qué pasa para alfa 3? Para alfa 3 estamos hablando de este lado, ¿verdad? Para alfa 3 ahora la losa, ahora sí tenemos losa de ambos lados, ¿verdad? Tenemos losa del lado izquierdo, que sería esta mitad, y tenemos losa del lado derecho, que sería esta mitad, ¿ok? Ahora, para el alfa 3 la losa tiene esta base. Muy bien. Entonces son las pequeñas diferencias para cada uno de los lados. Por eso es que requerimos información de L2X y también de L2Y. ¿Ok? Es para eso, para saber la longitud, para saber la base de la losa. Y por último, para que tengan idea, para alfa 4 sería, la base de la losa sería la mitad de esta longitud, o sea, sería esto, más esta mitad. ¿Ok? Para 4 sería esto como base. Muy bien. Bien, entonces, eso es para alfa 1. Para alfa 2 también debe ser lo mismo, solo que mucho ojo, aquí ya sería la luz del eje Y, aquí es la luz del eje X. ¿Se dan cuenta? Tienen que tener muy en cuenta. Por eso tienen que definir bien cada una de las luces, para luego no confundirse. Eso para alfa 2, para alfa 3 y para alfa 4 serían vigas internas, por ende la viga corresponde a losa de lado y lado, y también la losa tiene su porción de lado y lado. ¿Ok? Calculamos como tal inercias y luego pues calculamos los alfas, que no es nada más que la relación de inercias para esa viga y para esa losa. Y luego pues simplemente calculamos el promedio y a partir de ese promedio es que calculamos la altura definitiva de la losa maciza. ¿Ok? Es a partir del alfa promedio. Ahora, este documento se los voy a dar porque sí sería bueno que ustedes eh, realicen su propia hoja de Excel para dimensionamiento de losas macizas en dos direcciones. ¿Ok? Porque imaginen ustedes hacer esto para cada uno de sus proyectos. O sea, es un cálculo más o menos largo, la verdad. En lugar de eso, pues tengan su hoja de Excel o su hoja de Python o su hoja de Matcat lista para que funcione con cualquier valor que ustedes coloquen como datos. ¿Ok? Así como, por ejemplo, yo aquí he hecho mi hoja en Excel. Em, aquí. ¿Ok? Esto yo he hecho, esto por favor no lo miren por ahora. Esto yo he hecho para que funcione para cualquier caso de losa, ¿ok? Por ejemplo, tenemos unas luces, un L1X de 650, un L2X, ¿ok? Eso corresponde al eje X, esto corresponde al eje Y, de 7 metros, ¿ok? Un L1Y, o sea, esta longitud, digamos, de 620, y un L2Y de 680, ¿ok? Son luces relativamente grandes, la verdad. O sea, estas luces ustedes no ven normalmente. A ver, las vemos en la universidad, sí, pero me refiero en el día a día de construcciones de edificios y viviendas, no los vemos. Pero en la universidad sí lo vemos porque la universidad como tal requiere que tengamos luces grandes, ¿verdad? Bien, entonces, como dije, requerimos información, las luces, requerimos información, las dimensiones de las vigas del eje X y del eje Y. Aquí yo me voy a inventar que son vigas de 30 de base por 50 de altura en ambas direcciones. Y bueno, como tal, el hormigón no lo requerimos para el predimensionamiento, pero sí lo requerimos para el diseño, ¿ok? Pero sí requerimos FY. Recuerden que en las fórmulas de altura están en función de FY, ¿verdad? Aquí las pueden ver, están en función de FY, así que sí debemos colocar FY como dato. Bien, entonces, miren, esta celda lo que me calcula es el valor de altura inicial. Si recuerdan, tenemos un cálculo inicial de altura. Este de aquí, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace esa celda. Calcula la altura inicial. Entonces, con esto yo voy a empezar.
Con esto yo voy a empezar mi cálculo con 15,5. ¿Ok? Luego, el cálculo, bueno, eso es lo que me se calcula automáticamente la altura que, digamos, requiere. ¿Ok? Entonces requiere 15 centímetros de altura, de espesor de la losa maciza. Como yo he colocado inicialmente 15,5, pues la asunción inicial es correcta. Entonces, bien puedo quedarme con 15,5. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo hubiera partido de un valor incorrecto? Por ejemplo, aquí digamos que yo no le hago caso a este valor, no le hago caso, y aquí empiezo con, digamos, 12. Miren, como tal mínimamente requiere 15 centímetros. Y obviamente, como he colocado 12 inicialmente, 15 con 15, con 12 no soporta la losa, los esfuerzos de la losa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo cambiar el espesor inicial. Voy a colocarle pues 15. ¿Ok? Con 15 tampoco. Debe ser un valor mayor. Debe ser por lo menos, no sé, 15,1. Miren, con 15,1 ya supera lo que requiere, por ende, estamos bien. ¿Ok? Vamos a decir un ejemplo un poco más del día a día. O sea, me refiero a luces más pequeñas. Ok, entonces miren, con estas luces, con estas vigas, también cambiémosla. Cambiemos 30 por 35 y aquí también 35. Me dice que requiere una altura inicial de 9,25. Vamos a colocarle una altura de 10, ¿ok? Recuerden que esto es lo que recomienda, pero yo puedo colocar un poco más o un poco menos. Le colocaré 10. Y miren, en el cálculo corresponde que la altura requerida es 9, y como yo coloqué 10 inicialmente, pues estamos bien, ¿verdad? De hecho, aquí yo puedo colocar un poco menos, a ver. Si le coloco 9,5 igual, si le coloco 9,1 igual, ¿verdad? Así que estamos bien, ¿ok? Entonces, por eso es que ustedes tienen que hacerse una hoja de Excel o una hoja de Python, una de MATCAD, para sus cálculos, para sus memorias técnicas, no hagan esto, pues, siempre cada vez que tengan un diseño, sino que solo usen la hoja de Excel y ya tienen automáticamente el espesor de losa maciza en dos direcciones. Muy bien. Em, sí, sí me gustaría que lo hicieran, solo que esto sí no lo voy a calificar. De igual manera como en el problema de la lección, quienes lo hagan me lo muestran, ya sea en MATCAD o Excel o Python, y también pues voy a considerar eso para posibles puntos extra en el parcial. ¿Ok? Entonces repito, para que quien desea hacer pues, una hoja de Excel o MATCAD o Python del procedimiento de cómo obtener una losa maciza en dos direcciones, lo puede hacer. Me lo muestra o me escribe, me manda un correo cuando lo tenga, me lo muestra y pues voy a considerar lo que ha hecho para el parcial. Muy bien. Lo que sí, lo que Súper. no quiero ver, y sí pido desde ya, es que como esta hoja de Excel ya se les ha dado a cursos anteriores y también se les voy a dar a ustedes para que la tengan, no quiero ver modificaciones ligeras de esta hoja de Excel, ¿ok? Si veo esto, sabré que es mío y les pondré, aparte que no les subiré puntos, les bajaré puntos más bien, por sabidos. Dígame. Profe, el tema de las luces no me quedó muy claro. O sea, en el ejemplo, en el PDF, hay LNX. O sea, significa ¿Ya? que pueden haber más paños. Ya, Sí, ya, claro, pueden haber más sí, paños. ya. Sí, esa Y se puede extender a mi más. pregunta es, Ujú. ¿cuál escojo? ¿Siempre empiezo desde la esquina, como se ve en el paño de color verde, o escojo las que tienen mayor dimensión, de lado y lado? Escoge siempre una esquina, ¿ok? Siempre va a ser una esquina el más demandante, ¿ok? Y digamos que aquí tenemos solamente tres vanos aquí, ¿ok? O sea, uno, 2, 3, aquí también uno, 2, 3, ¿ok? Digamos que esto ya no es LN, sino es L3X, y aquí también sería L3Y, ¿ok? Y vamos a hacer el ejemplo con valores, ¿ok? Para que lo puedan ver todos. Digamos que esto es 8, digamos que esto es 7, digamos que esto es 6. Digamos que esto es 7, esto es 5 y esto es 6. ¿Ok?
Entonces tenemos como tal una, dos, tres, cuatro esquinas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de las cuatro esquinas, ¿usted cuál va a elegir? ¿Mm? El que sea más crítico, o sea, el que tenga luces mayores, que en este caso va a ser ese de aquí, ¿verdad? El que está justamente marcado. ¿Verdad? No va a elegir este. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí 6 y 7 que es menor a 7 y 8. Tampoco va a elegir esta de acá porque es 6 y 6. Tampoco va a elegir esta de acá porque es 6 y 8. O sea que el que tiene mayores luces es ese de aquí. Por ende es el que es más crítico. ¿Ok? Si yo calculo la altura para esta losa, ¿ok? Que es la más crítica, por ende, las demás losas van a cumplir con esa altura, ¿ok? Esa es la idea, calcular para la más crítica para que todas las demás cumplan con esa altura de losa, Ok. ¿ok? Y después viene la fórmula para hallar la altura mínima. Sí, la fórmula que depende de alfa, ¿verdad? Depende de alfa m, claro, de esto depende, ¿sí? O Solo sea, está que, más arriba está al la inicio. inicial me dice usted, Ahí es, la inicial, sí. la inicial, sí. Ujú. ¿Con cuál longitud libre trabajo? ¿X o Y? La mayor, Ok, sí, la luz libre mayor. Si recuerden que estamos hablando de un dimensionamiento, siempre es preferible estar con el peor caso. ¿Saben? El peor de los casos sería las luces más largas o las condiciones peores, ¿saben? Siempre están así. Es mejor iniciar con la peor condición, con lo más crítico, y luego, bueno, si es que no requiere tanto, se lo cambia. profe. ¿Y la longitud Dígame. X versus la longitud? A ver, no. ¿Puede ver un ratito? No. Bajar. Sí, Acá. no, no, no. Más arriba, más arriba. Ahí, ahí. Ah, Ahí. estas son las dimensiones de la viga. O sea, esta es base y altura de la viga del eje X. Ok, Base y altura de la viga del eje Y. ¿Sí? listo. Eso debe estar definido. ¿Ok? Esos son los datos. Los datos son las vigas, las luces, aquí faltó el esfuerzo del acero, y ya, para de contar. Esos son únicamente los datos de este procedimiento. ¿Ok? Así que, como dije, háganlo por favor. Para nada me entreguen mi hoja de Excel, la propia que yo he hecho modificada, yo me daré cuenta. Y tendrán puntos extra los que entreguen tanto este como el problema de la losa en una dirección. ¿Ok? Ahora, viene la parte interesante. Y es que sucede que aquí en Ecuador no usamos losas macizas en una dirección. ¿Ok? No usamos. Usamos losas nervadas en dos direcciones. No era eso. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí en Ecuador no usamos losas macizas en dos direcciones, usamos losas nervadas en dos direcciones. Entonces, ¿cómo transformar esta altura que ya he determinado de losa maciza a una altura equivalente de losa nervada? Es de lo siguiente, ¿ok? Em, Primero, vamos a colocar como tal la configuración, o sea, como tal, cómo está conformada una losa nervada en dos direcciones, ¿ok? Pero solamente colocaré a ver, a lo que yo voy es que si tenemos una luz enervada en dos direcciones, creo que por aquí tenía un detalle. Sí, esto mismo. Aquí está, se dan cuenta, es una luz enervada en dos direcciones. ¿Ok? Ese es como tal el detalle de una luz enervada en dos direcciones. Entonces, si yo quisiera considerar únicamente un metro cuadrado de área, sería lo siguiente. Sería pues, desde este borde, ¿verdad? Tenemos 10, 40, o sea, sería de aquí hasta acá, ¿verdad? Eso sería un metro de ancho. Y luego, si quiero un metro cuadrado, sería de aquí hasta acá, ¿verdad? Esto sería un metro cuadrado de losa nervada en dos direcciones, ¿ok?
Ahora, si yo a esta porción de losa nervada en dos direcciones le hago un corte, que le hago, por ejemplo, este corte de aquí, ¿ok? Tengo como tal un nervio y dos nervios, ¿verdad? Tengo un espacio, dos espacios. Entonces, eso es lo que yo voy a ver. Lo que yo quiero ver es únicamente de la losa nervada en dos direcciones, solamente quiero ver un corte, ya sea el corte X o el corte Y, pero un solo corte. Y eso es lo que aquí tengo presente en esta hoja de Excel. Tengo únicamente un corte de una dirección, ¿ok? Ahora, pues coloco las dimensiones típicas de la losa nervada, que es aquí es 10, 40, ¿verdad? Y típicamente, pues la losa más usada es la de 20, o sea, la de 5 de loseta y 15 de nervio. De tal manera que me resulta 20, ¿verdad? Tengo 20 de altura de losa nervada. Ahora, digamos que es para este ejemplo en concreto, ¿ok? Requiero 9 centímetros de losa maciza, eso es lo que requiero, ¿ok? Si yo determino la inercia de esta losa maciza, ¿cuál sería la inercia? Pues la inercia sería un doceavo de la base, que son 100 centímetros por la altura, al cubo. Ok, sería un doceavo de la base por la altura, que es 9 centímetros, en este caso, al cubo. Si no quedara mal este teclado. Por 100 por, bueno, 9 por 9 por 9. Ok. Entonces, esto sería la inercia requerida si fuera losa maciza, ¿ok? Repito, esa sería la inercia requerida si fuera losa maciza. Ahora, aquí tengo mi losa nervada, ¿verdad? Si yo calculo la inercia de esa losa nervada, pues primero debo recalcular centroide, ¿verdad? Luego la inercia. Por cierto, esto está aquí en este documento, si desean verlo. Aquí miren, justamente en la última parte está para una losa nervada el cálculo de el centroide y cálculo de inercia. ¿Ok? Bien, entonces calculo la inercia de esta losa nervada. Está aquí. Bien, entonces la idea es la siguiente. ¿Cómo puedo reemplazar una losa maciza a una nervada? Simplemente debo cerciorarme que lo que yo reemplace como nervada tenga una mayor inercia que lo que requiera como losa maciza. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Siempre y cuando lo que yo reemplace como losa nervada sea más fuerte que lo que requiere como losa maciza, pues lo puedo reemplazar. ¿Bien? Entonces, miren, se dan cuenta que em, esta inercia es 6000 y esta inercia de losa nervada de 20 es 25.000. O sea que tranquilamente, ¿verdad? Podemos reemplazar esta losa por esta losa nervada de 20. Tranquilamente podemos reemplazarla. ¿Ok? Bien, ¿qué hubiera pasado si es que aquí hubiera sido una mayor losa? Por ejemplo, digamos que las losas son ahora 6, 6, 6, 6. Bueno, en primer lugar, vamos a colocar una losa. No, requiere de más, ¿se dan cuenta? Lo que yo coloqué inicialmente es este valor y requiere de más. Se debe cambiar el espesor. Vamos a colocar 15 entonces. Miren, no, requiere de más. Vamos a colocar 15.5. Miren, ahí sí. Entonces, 15.5 es lo que vamos a colocar como losa maciza. Entonces, aquí voy a colocar, a cambiar el valor. Sería por 15 elevado al cubo. ¿Ok? Entonces, miren, si yo quisiera reemplazar esta losa maciza con esta inercia, 28.000, se dan cuenta que ya no podría reemplazarla con una losa nervada de 20, porque esta inercia es 25.000, que es menor a 28.000. ¿Ok? Así que en este caso ya no podría. ¿Y qué debería hacer? Debería optar por una losa nervada más grande, o sea, de 25, por ejemplo. Si aquí yo le coloco 20, tengo 25, 25, ¿verdad? Entonces, ahora sí, miren, la inercia es mucho mayor a lo que requiere por losa maciza. Tengo ahora 49.000 y requiero 28.000. Entonces, ahora sí, puedo reemplazar una losa nervada de 25 en lugar de colocar una losa maciza de 15.5. Ok, perdón, aquí me equivoqué yo, es 15.5. Es 31.000 igual. De igual manera no.
estamos bien con esta losa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. El procedimiento para reemplazar una losa maciza nervada es este. Se llama el cálculo de inercia equivalente. ¿Ok? Lo que hacemos es buscar una losa nervada que tenga inercia mayor o igual a lo que requiere por maciza. Básicamente, esa es la idea. ¿Ok? Bien, y aquí lo que yo hago es calcular, si se dan cuenta, calcular cómo fuera esta losa nervada si fuera maciza. ¿Ok? Entonces, lo que aquí yo hago es calcular la altura equivalente de esta losa nervada maciza. Es decir, que esta losa de 25 es equivalente a una losa maciza de esta dimensión. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Así que siempre y cuando este valor sea mayor a este valor, pues se puede cambiar la losa nervada por maciza. Muy bien, esa es la idea de todo este procedimiento, de cambiar, reemplazar losa nervada por, al revés, maciza por nervada. Bien, y bueno, aquí yo tengo esta hoja, pues, este resumen, por así decirlo, que me ayuda mucho a tener una idea de cuándo usar una losa de una dimensión u otra dimensión. ¿Ok? Miren, eh, para luces máximo de 5 metros, yo uso losas nervadas de 20. ¿Ok? Eso es lo que yo uso máximo para luces de 5 metros. Para luces máximo de 6,2 metros, yo uso losa nervada de 25. Y para luces máximo 7,7 metros, uso losas nervadas de 30. ¿Ok? Entonces, para tener una idea de cuándo usar una losa de 20, 25, 30, tengo esa tablita. ¿Ok? Profe, una consulta. Ahí no dice Dígame. altura equivalente para losa maciza. El B igual a 100, ¿a qué se refería? A base analizada. De la losa maciza, aquí, en esta celda Sí, de aquí. sí, ese valor, sí. Sí, es que recuerden que calculamos esa inercia por 100 centímetros de base. Así que para Oh, ahí, ser iguales, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? ok, Para comparar manzanas con manzanas, tenemos que colocar 100 y 100. ¿Ok? listo. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Como dije, no quiero llenarles más preocupaciones como tal. No hay tareas calificadas, solo tienen, digamos, trabajos por puntos extra, si quieren realizarlo. ¿Ok? Bien, si el día lunes regresamos a presencial, mi idea es que veamos unos modelos de ETAPS para que ustedes vean modelos un poco más complejos, para que ustedes aprendan un poco mejor a cómo analizar, cómo interpretar los valores, los datos de ETAPS, ¿ok? Esa es la idea del día lunes. Pero pensándolo bien, como va a ser ETAPS, independiente de si volvemos o no volvemos a presencial, yo creo que sería buena idea hacerlo virtual. ¿Qué dicen ustedes? Independiente de que si volvemos o no volvemos a presencial, para que ustedes lo puedan ver en sus computadoras. Digo, también puede ser que no sea buena idea, porque si ustedes tienen materia después de, pues tienen que estar ahí. Así que, no sé, por favor le comentan al ayudante si desean que sea virtual o presencial el día lunes, ¿ok? Y el ayudante me dirá a mí. Bien, pues sería todo por hoy. Yo les enviaré este documento, la solución de la lección, y también les enviaré este detalle de la losa nervada en dos direcciones para que lo tengan y lo vean. ¿Ok? Ya este es un nivel pues, de detalle avanzado que ustedes tienen que tener cuando sean ingenieros. Ah, miren, algo que sí acabo de ver y que vale la pena decirlo. Las varillas van aquí. Si se dan cuenta, van en la parte central, básicamente de la loseta, y en la parte de abajo del nervio. ¿Ok? Lo digo porque siempre veo, y de hecho ahora lo vi, que dibujan la varilla aquí. No, ahí no va la varilla, va aquí, ¿ok? Va en la loseta, ¿ok? No va aquí, repito.
No va ahí. Lo vi en un par de dibujos ahora en la lección. Bien, ¿qué más? Aquí algo para decir. Bueno, como tal está el talle longitudinal, ¿se dan cuenta? Solo que ya a nivel ingenieril es esto. Eh, Quiero que se den cuenta de lo siguiente, y es que para la losa nervada para la losa nervada, ya sea en una dirección o en dos direcciones, las vigas son los apoyos. ¿Se dan cuenta? Las vigas son los apoyos. Y por esa razón es que deben considerar la luz libre como la luz entre cara y cara de vigas, sean principales o sean secundarias. Profe, ¿Ok? y el anclaje que tienen las varillas es igual a lo que vimos en semanas anteriores, ¿verdad? El anclaje, sí. Sí. No, aquí está el detalle. Ujú. Sí, este Ok. anclaje, o sea, esta dimensión, ¿verdad? Desde la cara del apoyo hasta todo lo que puede entrar, eh, se lo determina mediante el cálculo de lo que se llama longitud de anclaje, LDH, ¿verdad? Y luego este gancho también se llama LExt, que también es un cálculo que es 12 dB. Así que todo ya lo hemos visto, de hecho. Solo tienen que poner en práctica lo que hemos visto. Esa parte del También hemos anclaje visto, ¿sí? también iría en el examen. No, la verdad que no. Ok. Miren, también, por ejemplo, esta longitud acá, ¿se acuerdan? Esta longitud de extensión también ya lo vimos en la unidad 4. Así que simplemente deben recordar y aplicar. Bien, eso será todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Sí, profesor, gracias. Ya, profe. Ah, y este video lo voy a subir a Teams, ¿ok? Para que estén atentos.